Seguimos sobre el Foro Mundial de Derechos Humanos que se está realizando en Buenos Aires. Venimos poniendo al aire distintos testimonios de los paneles y distintas voces que participan. Uno de los participantes, y me parece destacado e importante poder charlar con él unos minutos, es Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, desaparecido en democracia, posteriormente hallado muerto. Sergio participó en un panel sobre violencia institucional y responsabilidades del Estado en la violación de derechos humanos. Sergio, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Nuevamente te reitero, sabemos que andás a pleno, pero bueno, es importante, me parece, poder tenerte al aire para nuestra audiencia. Contanos de la participación en el Foro de Derechos Humanos. ¿Cómo valorás este tipo de espacios? Perdón, no te escuché lo último. ¿Cómo valoro? Este tipo de encuentros, ¿crees que tienen real incidencia? El Foro de Derechos Humanos estamos hablando que se está haciendo en Argentina. Es importante, pero me parece que, así como una crítica constructiva, son muchas mesas. Entonces había 1800 mesas en el transcurso de 3 días, con lo cual se hace medio imposible elegir a la hora de, o tendría que durar más días, o ver de qué manera, porque por ahí te coinciden un montón de, justo en el mismo horario, y todas las mesas por ahí están buenas. Entonces me parece que es la oportunidad como para escuchar gente que por ahí no está todo el tiempo hablando. Por ello tengo la posibilidad de poder contarlo en un espacio, como lo estamos haciendo ahora, pero hay muchas otras personas que no tienen esa posibilidad. Entonces me parece que debería haber sido por ahí de otro modo. Está bien, claro. Deben tener sus dificultades, pero por ejemplo la charla con la que ayer compartí con Sergio Martínez de Andalgalá es recontra interesante, porque justamente, o sea, no digo que el resto no lo sea, ¿no? Pero hay un montón de cosas que no estamos sabiendo de una lucha que llevan durante un montón de años, con todos los recursos que nos están sacando desde ahí, y me parece que muchas, y de hecho yo mismo no estaba al tanto de todas las cosas que iban pasando ahí. Totalmente. Siendo alguien que por ahí tengo acceso, entonces me parecía que viendo eso y también viendo de que por ahí cuando te llegás no tenés quiénes son los que hablan, entonces se te dificulta el empezar a buscar. Eso como por ahí como una observación, ¿no? O sea, alguien me puede decir, bueno, hacelo vos, sí, claro. Si te vas a quejar, o sea, pero bueno, no es una queja, sino que me parece que es mucho esfuerzo para hacer todo eso, mucha gente movilizándose, y me parece que vale la pena que todas las personas tengan acceso a poder llegar a ver eso y escuchar y informarse. Totalmente. Me parece que es un logro y es algo importante, no es una pavada, digamos. Totalmente. No es que se hizo algo así bueno para, totalmente para de acuerdo, Sergio. con un mandato social. Entonces, sí. Bueno, es eso por ahí como bien. Para no ser muy largo. Por eso estamos haciendo este trabajo, intentando hacer humildemente este trabajo de relevar todas las voces. Bueno, lo que contás de Andalgalá y de lo que pasa en Catamarca y de lo que pasa con el extractivismo, bueno, en algún lugar se vincula con lo que pasó con Santiago, ¿no? Con lo que pasó con tu hermano, apoyando las luchas de las comunidades originarias por la tierra y la participación del Estado en la represión de quienes luchan por esas causas populares y no defendiéndolas. Sí, justamente, por eso también quise hacer hincapié en eso, porque me parece que aparte no es algo que lo digo ahora, sino que lo vengo diciendo de antes, y justamente cuando habló la vicepresidenta Cristina Fernández en el CCK, fue muy clara en eso también, diciendo de que era todo por lo económico y venían por todos los recursos naturales. Entonces, si justamente la persona que es vicepresidenta, fue 2 vicepresidentas, tuvo un intento de magnicidio, está alertando sobre eso, me parece que el foro tendría que haber sido, no digo sido orientado, pero sí darle más importancia a este tipo de cosas que justamente es de lo que estamos hablando. Por eso hago hincapié en eso, no es que es por criticar nada. Sí, está claro. Simplemente para construir.
Está clarísimo. Y bueno, volviendo a la pregunta inicial de eso, tiene que ver, claro, con lo de Santiago, porque justamente estaba en una protesta que tiene que ver con una recuperación de territorio contra un extranjero como es Benetton, que en su momento por ahí se lo veía todo como descolgado del mapa, ese reclamo, y después con todo lo que empieza a salir de los chats, de los jueces que viajaron al agua escondido y todo, como se empieza a relacionar, que son las mismas personas, los mismos jueces que participan en las mismas causas y sobre todo que tuvieron mucha injerencia en el caso de Santiago. Uh-huh. Estamos charlando con Sergio Maldonado. ¿La causa cómo está actualmente, Sergio? Porque está absolutamente invisibilizado el tema. Sí, también tiene que ver con una cuestión de que nosotros estuvimos desde fin de noviembre del 2018, cuando el juez Geral intentó cerrar la causa, apelando por diferentes cámaras para llegar hasta que octubre del año pasado, del 2022, la Corte Suprema dijera que tenía que volver a la instancia anterior. La instancia anterior era que había que investigar todas las opciones, pero seguía Geral. Entonces, si nosotros tuvimos durante 4 años recusando a Geral, que llegó hasta en 4 oportunidades porque fuimos por diferentes cámaras, y Geral ya se había pronunciado diciendo que él no era un juez imparcial, sino todo lo contrario, que era un juez parcial, que Santiago se había abogado solo y que la gendarmería no tenía nada que ver, nosotros no podemos seguir al lado de un juez que ya dijo eso, porque si no significa que estuvimos 4 años recusándolo de gusto. Uh-huh. Y por otro lado, se iba a desconocer lo que dijo el Estado argentino, que se expidió ante la CIDH, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciendo de que el juez Geral no podía ser parte de esto y que no se había hecho una investigación imparcial y que en realidad se había hecho todo mal. Entonces, con eso es como decir, bueno, nosotros ya avanzamos internacionalmente, ante la CIDH fue admitido como caso, con lo cual eso ya tiene que después expedirse, que calculo que va a salir algo este año, y de ahí en más ir a parar a la Corte Suprema. Claro. Perdón, Corte Suprema, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. Todo esto por ahí es medio complicado, pero para entenderlo en criollo, el juez no hizo nada de lo que tenía que haber hecho de todas las medidas que nosotros presentamos durante un año. Cerró la causa diciendo que había agotado todo y ahora está pidiendo y haciendo cosas dentro de la causa. Entonces, por empezar, sería un juez que tiene que, de mínima, tener un juicio político, porque intentó cerrar una causa que si nosotros no la seguíamos peleando hubiese quedado en la impunidad, y ahora está tomando medidas que debería haber tomado hace 4 años atrás. Uh-huh. Con lo cual me parece grave y la forma de que se maneja el Poder Judicial de poder hacer lo que se le canta, y si vos no reclamás, se cierra ahí, si reclamás, sigue haciendo. Entonces, ¿cómo confiar en un juez que para él no era importante pedir un peritaje de determinada cosa hace 4 años y ahora sí? O sea, claro. Es totalmente ridículo, más allá de que si el juez diera un fallo favorable para nosotros como querellantes en favor de Santiago, tampoco se lo podría tener como válido, porque en realidad si antes dudábamos del juez, ahora más todavía. O sea, no se puede tener una persona que ya dijo que era parcial. Sí. Las instancias nacionales están agotadas, Sergio. Digo, en el juez Geral claramente la familia no confía y lo recusa de esta manera a nivel internacional. Si el caso llega a la Corte Suprema, ¿ustedes tienen alguna confianza en que pueda prosperar? Es que nosotros ya llegamos a la Corte Suprema y la Corte Suprema ya se expidió. Uh-huh. Ya dijo que no iba a cambiar el juez y que seguía el juez Geral, pero que tenía que investigar todas las opciones. Claro, falta ese paso. No había que descartar, o sea, y la instancia anterior, uno de los jueces decía que no había que descartar la desaparición forzada. Entonces, por un lado te están diciendo eso, y por otro lado, nosotros no podemos participar. Sí, está participando 2 querellas que son el CELS y la PDH, uh-huh, que siguen ahí en la causa. Seguirá, no sé cómo, nosotros no podemos seguir porque el juez dijo que la familia Maldonado le provocaba violencia moral. Entonces no podemos estar
trabajando o estar junto a un juez el cual ya dijo eso. Sí, Entonces, dijo por eso seguimos internacionalmente. Sí. Por otro lado, la causa de espionaje también está ahí paralizada. Las escuchas que me habían hecho a mí legalmente, no ilegalmente, sino que la intervención que me hicieron dentro de la causa llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema dice no hay que destruirlas, pero a su vez ya es como que queda perdido, ¿no? Como decir, bueno, no tenés razón, pero tenés razón. O sea, como que todo es incierto, digamos, ¿no? Porque todo está relacionado. O sea, si todo se investigara como desaparición forzada, todo este tipo de cosas no tendrían causas o expedientes aparte. Porque quien pincha el teléfono es justamente el juez que está a cargo. Quienes aprueban esa pinchadura de teléfono son los jueces que después tienen que decir que está mal pinchado, entonces dicen que no, la intervención. Entonces no pueden autojuzgarse. Entonces es una encerrona que se puede estar en ese 8 judicial todo el tiempo. O sea, el mismo que te hace algo que no corresponde es el mismo que tiene que agarrar después de decir esto no corresponde y me tengo que sancionar yo. O sea, como básicamente algo así que no va a ocurrir. Sí, totalmente. Porque se desmorona todo el sistema judicial y ahí queda en evidencia que ya el Poder Judicial ya es un partido político, digamos, ¿no? Porque que un juez como Rafeca, que es el paladín de los derechos humanos, que siempre se lo diferenció, agarre y diga que está bien que me hayan hecho espionaje a mí, porque era una forma como de cuidarte, ¿viste? Faltaba que dijera eso, ya estamos totalmente perdidos, digamos. Entonces, a nivel local, y es muy difícil. Y más de eso, o sea, yo esto lo relaciono con lo que pasó con el intento de asesinato de la vicepresidenta, que no es una estupidez, no es algo que queda naturalizado ahí como de la nada. Si alguien con semejante poder político, no digo poder así de poder hacer cosas, ¿no? De poder o de visibilidad, mejor dicho, ¿no? Sí. O carisma dentro de un partido, porque digamos que por ahí es la persona que más visibilidad tiene y la exposición, siendo 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, compañera de un presidente, y así todo, la causa queda ahí en impunidad justamente con jueces que Capuchetti estuvo en la causa de espionaje nuestra. Maíquez es el que lo fue a ver a Geral para apretarlo y que haga lo que le convenía a ella. Entonces, con todo ese panorama, decís, ¿en manos de quién estamos a nivel judicial? O sea, ¿cómo se sigue? ¿Qué le pasa a alguien que su causa no tiene visibilidad? Mucho peor, porque bueno, también a mayor visibilidad, también mayor exposición y mayor es el ensañamiento que tiene el Poder Judicial. Claro. Pero también para alguien que no tiene acceso a denunciar o a visibilizar, también la pasa mucho peor. Entonces me parece que estamos en una época en la cual hay que repensar y ver de qué manera se puede accionar contra este Poder Judicial y empezar a construir justicia de otra manera, desde cómo hacerlo, cómo exponer a estos jueces que se pavonean con total impunidad, viajando, usando, adulterando facturas y todo, y no pasa absolutamente nada y se toma como un hecho más y totalmente naturalizado, como que está bien que se haga eso, o sea que el mensaje es el que no se suma a esto y el que no lo hace la pasa mal. Sí, sí. Alguien dijo por ahí que estamos todos en libertad condicional, ¿no? Con esta justicia. Bueno, viendo qué pasa, esperando qué pasa en la Cámara de Diputados con el avance del juicio político, que bueno, no hay números, Sergio, eso lo sabemos, para destituir a los jueces de la Corte, pero en el proceso se van conociendo un montón de estas cosas que vos también nos contaste en esta charla. Te quiero preguntar por último, y te liberamos, breve, un pensamiento, una reflexión sobre el 24 de marzo, sobre este nuevo día de la memoria, la verdad y la justicia. Tu hermano Santiago desaparecido en democracia, con las mismas prácticas de violencia institucional de la dictadura. ¿Cómo vivís esta fecha puntual? Bueno, primero que no perder el eje de lo que es, ¿no? Lo que vos decías, la reflexión.
O sea, reflexión, es memoria y verdad y justicia, pero por los 30.000. Entonces me parece que no hay que sacar el foco de eso, o sea, no hay que mezclar las cosas de por qué se va a la plaza, qué es lo que se reivindica. Para otras luchas, otras cosas, tenemos también otros días, pero también lo que tiene que ver con lo de Santiago no es aislado, pues se usó la misma práctica, por ahí es mucho más largo esto de explicar, ¿no? Pero una cosa es durante los 78 días de búsqueda, otra se diferencia el primer año que el juez dice qué hace y no hace, y después la persecución que se da y la estigmatización sobre los que seguimos reclamando por lo de Santiago, que justamente tiene que ver con, yo lo asocio que no veo otro caso de estar mirando todo el tiempo, que tenga que ver tanto ensañamiento o tanta estigmatización y tanta marcarte con una cruz como en democracia como fue en dictadura. Porque esto de que se apropiaban de bienes personales, de cómo perseguían a los familiares, por eso muchos después se tenían que terminar yendo, hacer silencio, cómo estar marcados así. Bueno, eso es lo que siguió pasando en el caso en el caso de Santiago. A veces cuesta llamarle caso de Santiago, pues como ya se pierde ese ser humano, ¿no? Ya sí. No está más Santiago y es ya como que no es más mi hermano y es un caso, pasa a ser. Entonces, ver eso y decir, che, con Nisman y con Santiago ganaron elecciones en el 2015, en el 2017, pero ahí ya nos corremos, ¿no? Y nos venimos a todos estos 40 años de democracia que evidentemente no se ha podido lograr nunca más, que los sótanos de la democracia siguen estando, y que es repensar todo esto de por qué, bueno, una que si los 30.000 no hubieran desaparecido o no los hubieran desaparecido sería todo muy distinto, pero justamente que era por lo que luchaban, por tener más igualdad en contra del FMI que ahora está de vuelta, los recursos naturales, bueno, todo esto que está pasando ahora que no está alejado de esos 40 años o un poco más, 45 años, pero en estos 40 años de democracia no hemos podido mantener eso. Es como que me parece que estamos involucionando, estamos yendo para atrás, estamos volviendo a esa época más oscura en la cual pareciera que hasta antes hablar de matar a alguien, de usar armas, de que eras de derecha y estaba bien y estaba mal pensar eso y matar a alguien, hoy parece ser que está bien. Entonces todas esas personas que siguen en esa línea ahora ya no están abajo de una baldosa, ya se hacen visibles, ya es una provocación. Mira, justo para cortarlo y no hacértelo tan largo, en el Foro de Derechos Humanos hubo una intervención también que aparecieron un par de personas de Milei a increpar y a insultar a algunos panelistas. Algo que no se nos ocurre de los que estamos de este lado ir a el foro de los amigos del rifle a putear a alguien, por ejemplo, ¿no? Me parece que, entonces, bueno, todas esas cosas ya no se esconden, no es por lo bajo, entonces todo el tiempo es una provocación para que se llegue a otro plano. Entonces me parece que eso es también reflexionar de cómo seguir de ahora en más. 100% de acuerdo. Sergio Maldonado en La Patria de las Moscas, gran abrazo y gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias. Verdad y Justicia por Santiago y por los 30.000. Así sea. Un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasó Sergio Maldonado en La Patria de las Moscas. Bueno, en vísperas del 24 de marzo, fecha tan especial, donde se cruza todo esto que contaba Sergio, también nos actualiza un poco de la causa, de la lucha por justicia por Santiago, por su hermano, y participó y nos contó su participación en este tercer foro mundial de derechos humanos que se hace en Argentina, que venimos reflejando en La Patria de las Moscas día a día.